Un saludo cordial a todas las personas que ya se encuentran conectadas a la presente reunión. Vamos a ir dando por inicio con nuestra clasecita del día de hoy, ¿sí? Vamos en la presente clase, chicos, a hablar acerca de lo que es el Paleolítico, especialmente la evolución de los homínidos, ¿sí? Recordemos que la historia como tal, dentro del rango, dentro del proceso de desarrollo, de avance, se estructura por estar desarrollada en dos etapas fundamentales, lo que es la prehistoria y la historia, ¿sí? Que la historia se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Pero en lo que es la prehistoria, nosotros conocemos a dos etapas fundamentales que marcan como tal el inicio de la población, que nos hacen entender cuál es el desarrollo, cuál es el inicio, cuál es la originalidad de todo lo que nosotros somos hoy en día, de todo lo que nosotros representamos en nuestra actualidad. En este caso, nosotros le conocemos como tal, como la era del Paleolítico y posteriormente la era del Neolítico. Pero en la presente clase, nosotros nos vamos a especificar principalmente en lo que es la era del Paleolítico, es decir, más o menos le conocemos como la edad de piedra, ¿sí? Generalmente, ¿por qué? Porque de una o de otra manera nos habla sobre la evolución del ser humano, cómo fue que nació, cómo fue que se desarrolló, cómo fue que buscó avanzar, cómo fue que se originó todo lo que nosotros somos hoy en día. Si bien es cierto en nuestra concepción y en nuestra realidad, nosotros tenemos dos teorías que se fundamentan como las más aceptadas o como las que enseñan la originalidad de la humanidad. La una es la teoría creacionista y la otra es la teoría evolucionista, ¿sí? La teoría creacionista es aquella que se encarga de enseñarnos sobre lo que es de una o de otra manera la creación de la tierra, pero a partir de una fuerza superior, que a nosotros conocemos como Dios. Ya nos habla de que Dios creó la tierra, lo hizo en 7 días y de igual manera en cada día se fue encargando de crear una situación diferente. Y Dios crea al ser humano a su obra y semejanza. Eso es lo que nos dice directamente la teoría creacionista. Y a partir de la creación de este hombre es que nace todo lo que nosotros somos en la actualidad, las descendencias que tenemos y prácticamente la evolución como personas y como seres humanos, ¿ya? De igual manera, aquí nosotros todo esto podemos ver reflejado en el texto en la Biblia, cómo prácticamente se da el inicio de todos estos elementos de la humanidad. Por otro lado, tenemos lo que es la teoría evolucionista, ¿sí? Que es la que se encarga de enseñarnos que todo nace a partir de la explosión de un Big Bang, en el cual ya el átomo, como tal, que nos dice que es el primer elemento de tipo de vida, empieza a crear nuevos microorganismos y así sucesivamente, mediante miles y miles y miles de años, van avanzando y se va desarrollando la creación de nuevas especies, de nuevos referentes que van habitando el mundo entero. ¿Sí? Algo importante de rescatar es que nosotros somos parte de una especie más que habita el mundo entero, con la única diferencia de que nosotros somos la especie que logró el desarrollo cognitivo, la especie que desarrolló la inteligencia. Eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros como parte del avance y del progreso del cual nosotros nos referimos. En este caso, así como existen perros, gatos, delfines, tiburones, murciélagos, todo lo que hay prácticamente es una especie de la Tierra. Asimismo somos los seres humanos. Por eso es que muchas de las ocasiones yo creo que nosotros hemos escuchado hablar de que el ser humano, el hombre,
es un animal racional, es decir, es parte de las especies que habitan el mundo entero, pero con la única diferencia de que razona, ¿sí? Es consciente, sabe lo que hace, tiene un estilo de vida, tiene características, pero prácticamente habita el mismo espacio que lo hacen las diferentes especies, ¿ya? Entonces, la teoría evolucionista no nos quiere decir, ojo, aquí también es fundamental que reconozcamos que la historia no nos quiere decir que quizás solamente la teoría aceptada, sea la teoría evolucionista y que la teoría creacionista no es válida. No, lo que la historia hace es aceptar un poco más la teoría evolucionista porque es la que más datos históricos tiene, porque es la que más fuentes de información ha podido recolectar, la que más restos arqueológicos, o sea, la que tiene todo para demostrar como tal que la evolución del ser humano se ha dado como tal, como lo explica esta teoría. En este caso, por ello es que prácticamente nosotros nos encontramos en un referente de reconocer cómo fue el avance y la evolución del ser humano. Cómo es que nosotros nos encontramos en la actualidad como personas conscientes, pensantes, como personas que prácticamente tienen un desarrollo avanzado, personas que saben que está bien y que está mal. Por ejemplo, las otras especies como tal se manejan bajo la supervivencia, ya mediante la convivencia y supervivencia. Eso es lo que tienen como tal las diferentes especies. Pero la especie humana sabe lo que está bien, sabe distinguir, sabe razonar, sabe tener como tal un pensamiento que le hace sentir los riesgos, porque a veces, por eso es que se extinguen muchas de las especies. ¿Por qué? Porque a veces se enfrentan a riesgos de los cuales no pueden generalmente reconocer la supervivencia. Pero en este caso, el ser humano es la especie más racional, más inteligente, racional, perdón, e inteligente, en el cual prácticamente encuentra una salida, en el cual encuentra una forma de vida, ¿sí? Porque eso es lo que busca como tal el tipo de conciencia que tiene el ser humano. Esto quiere decir, pero que lógicamente para llegar al punto del cual nosotros nos estamos refiriendo, para llegar al punto actual, no es que todo pasó de la noche a la mañana. Todo viene siendo mediante un largo, muy largo proceso de desarrollo, ¿sí? Un largo proceso de diferentes actividades, de cosas que comúnmente tenía que ir desarrollando el ser humano, de cosas que tenía que ir aprendiendo, cosas también como experimentar, equivocarse, muchos referentes y miles de años para lograr conseguir que directamente el hombre alcance el éxito de su racionamiento, para entender que el hombre alcance como tal el principal elemento, la principal finalidad y característica del avance y de la producción material y también del reconocimiento de sus características, ¿sí? Vamos para ello a ver el siguiente video, por favor, que nos habla sobre lo que es un referente de la evolución de los seres humanos. Vamos, por favor, a ver, chicos. ¿Millones de años evolucionamos de los simios? Es una muy interesante historia, así que no te despegues y aprende cómo pasamos de ser primates a humanos. Bienvenidos a Mundo Divertido de Niños. Hola amiguitos, los seres humanos hemos pasado por un proceso de evolución fascinante que comenzó hace más de 6 millones de años y consistió en una serie de etapas y cambios desde nuestros ancestros más antiguos hasta lo que somos en la actualidad. Todo este proceso evolutivo es conocido como la homonización. Y gracias a estas transformaciones, nuestra especie se diferenció de todas las demás en nuestro planeta Tierra. Aprendamos cada una de estas etapas de los seres humanos. Todo inició con una población de primates del noreste de África. Se dividió en dos tipos que evolucionaron de manera independiente.
Uno de ellos permaneció en los árboles, mientras que el otro migró a la llanura. Los que migraron a la llanura aprendieron a pararse sobre sus patas anteriores, liberando así las posteriores, que vendrían a convertirse luego en manos. Este grupo de primates son los Australopithecus. Iniciaron la recolección de frutos y empezaron a cazar. Luego, debido a factores como el clima, nuestro ancestro, el Australopithecus, evolucionó en el Homo habilis. Este creó instrumentos para su supervivencia y tenía nuevas habilidades, como caminar derecho y la fabricación de utensilios de piedra. Además, su cerebro era 2 veces más grande que el del Australopithecus. Le siguió en la evolución el Homo erectus, el cual se conoce como el primero en salir del continente africano hacia Asia. Este tenía más capacidad que el Homo habilis, pues fabricaban instrumentos de piedra más complejos y cubrían su cuerpo con pieles de animales. Se caracterizaban por caminar erguidos todo el tiempo y, lo más importante, descubrieron el fuego. Además, con ellos se inició la convivencia social, pues se juntaban en grupos para poder sobrevivir. Homo neanderthalensis. Estos se habían adaptado al frío, crearon muchas herramientas y fabricaban abrigos y armas con huesos de animales. Y así nos vamos acercando al final con la llegada del Homo sapiens, también conocido como el hombre moderno. Se extendió por toda la Tierra, dejando variados instrumentos de piedra, hueso y marfil. Desarrolló la pintura y la escultura. ¿Y sabían que la principal característica del hombre moderno, comparado con sus antepasados, era su cerebro bien desarrollado? Lo que les permitió crear, inventar, aprender, además de mejorar la manera como se comunicaba con otros a través del habla. Y finalmente llegamos a la última etapa evolutiva, la del hombre actual, es decir, el humano físicamente moderno, que desarrolló su manera de pensar y mejoró sus capacidades. ¡Wow! ¿Quién lo hubiese pensado? Antes éramos como los monos y ahora somos los seres más extraordinarios e inteligentes del planeta. Ahí está la explicación de por qué es que ciertas especies evolucionaron y otras se mantuvieron tal y cual fue su característica principal. Nos dice que la especie que evolucionó y se desarrolló fue la que se mantuvo en las llanuras, o sea, la que decidió desarrollar su vida en las llanuras. ¿Por qué? Porque al estar en las llanuras, la necesidad, sí, principalmente la necesidad, le impulsó a que tenga que buscar un mejor estilo de vida, es decir, a que el homo en ese tiempo, lógicamente para buscar más allá, para ver más allá, tenga que de una o de otra manera encontrar formas de evolucionarse. Y es por ello que practican lo que es el bipedismo, que es lo que nos explicaba en el video, que nos decía que se paraban sobre sus pies posteriores. ¿Por qué? Porque practicaban el bipedismo. En este caso, nos dice que los actuales seres humanos somos el resultado de un largo proceso evolutivo que conocemos como proceso de hominización, ¿sí? A esto le conocemos nosotros como evolución de los homínidos o a su vez hominización. Dentro del Paleolítico, al desarrollo, al avance, a la transformación que tuvo el ser humano dentro de su constructo referencial. En este caso, nos dice que las teorías sobre el largo proceso de hominización están en constante estudio, pero lo que sí sabemos con certeza es que la evolución nunca fue lineal, ¿sí? Sino que coexistieron diversas especies de homínidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue que existió una sola especie o en un solo lugar empezó a desarrollarse y ya se logró llegar al Homo sapiens, como nos decía. No, fueron un largo proceso, ¿sí? Fue un largo referente de avance, de producción, de varias especies de estar coexistiendo a la vez.
de varias especies como tal estar teniendo un encuentro en el mismo lugar, pero en las cuales unas se desarrollaban y otras no. Unas lograban, podemos entenderle como sobrevivir y otras no, ¿sí? Esto es lo que nosotros entendemos dentro de lo que reconocemos como la hominización y que varias especies estaban coexistiendo a la vez. Estaban coexistiendo a la vez. En este caso, la que más tiene fuerza, la que más tiene como tal eh, un, em, un gran avance dentro de la sociedad es la del Homo, ¿sí? ¿Cómo tenemos al primer Homo, que es el Australopithecus? Pero principalmente lo que debemos reconocer es que las teorías sobre el largo proceso de hominización están en constante estudio, pero lo que sí sabemos con certeza es que la evolución no fue lineal. ¿Por qué? Porque directamente el tipo de teorías nunca va a encontrarse ya explicado en su totalidad, sino que caso contrario siempre van a seguir apareciendo estudios. Por eso es que generalmente la teoría evolucionista es la más aceptada. ¿Por qué? Porque se siguen encontrando restos, se siguen encontrando fósiles que explican aún más este proceso evolutivo, que nos hacen entender que de verdad el proceso de evolución existió. Aquí tenemos a un personaje importante, quien fue Charles Darwin, que prácticamente se le consideró como un naturalista, porque fue él quien planteó en un libro El origen de las especies que los animales que existen en la era actual son resultado de modificaciones y adaptación al medio ambiente que sufrieron especies anteriores. ¿Qué quiere decir aquí? Que prácticamente, por ejemplo, nosotros somos el resultado, de cierta manera, del cambio físico, somos el resultado de adaptaciones, de transformaciones que tuvieron que tener especies anteriores a nosotros. Por ejemplo, a las nuevas generaciones que vendrán posterior de aquí en unos 5, 10 años, ¿qué sucederá? Son generaciones o especies como tal que ya tendrán una adaptación nueva, por ejemplo, a la realidad. En este caso, nosotros recientemente vivimos lo que fue el COVID-19. ¿Qué sucedió? Fue una pandemia en la cual el cuerpo no reconocía esta enfermedad. Pero actualmente el cuerpo humano tuvo que transformarse. El cuerpo humano, pero ya con la ayuda de la naturaleza, de la inteligencia humana, tuvo la capacidad para qué, para poder transformar su genética y hacer que ya este nuevo riesgo que se estaba presentando en la realidad no le afecte de una manera fuerte, sino que caso contrario ya le permita tener quizás un nuevo estilo de vida. Eso es lo que va a suceder, por ejemplo, con las futuras generaciones. Estas generaciones en las cuales ya tendrán como tal, quizás de las características para poder reconocer la enfermedad. Sí, y esto es un proceso evolutivo. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros expresamos, hacemos, directamente es proceso de un largo proceso de transformación. Y eso es lo que nos quería explicar Charles Darwin, que de una o de otra manera las especies actuales simplemente son adaptaciones de lo que tuvieron que enfrentar otras especies. Es decir, si una especie tuvo que enfrentarse al frío, pues directamente ahora el cuerpo humano reconoce el frío. Si las especies tuvieron que enfrentarse a la hambruna, pues ahora las especies debemos saber cómo controlar y cómo sobrevivir ante el hambre. Directamente todo lo que sucede, todo lo que ha pasado en la realidad, en el contexto, nos ha servido para nosotros poder tener un avance, para poder tener un desarrollo. En este caso tenemos lo que es la evolución biológica, que nos dice que en el caso de los homínidos, los primeros aparecieron en África, en el Valle del Rift, hace 4 millones de años. Estos eran los famosos Australopithecus, que iniciaron el bipedismo. Estos se encargaban de utilizar palos y piedras para realizar algunas tareas, como romper un hueso para comer el tuétano, coger frutos de árboles, entre otros. Prácticamente el Australopithecus utilizaba lo que tenía en su entorno para poder sobrevivir. También se alimentaba de su naturaleza, se alimentaba de su entorno.
prácticamente no hacía mayor cosa. Algo característico también de mencionar de de estas sociedades como tal, de estos pequeños grupos humanos, es que eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro, se alimentaban de lo que podían de un sector y se trasladaban a otro buscando también nuevas fuentes de alimentos. Pero como tal, lo que hacía el Australopithecus es usar piedras o palos para poder alimentarse. Por eso es que para el Australopithecus generalmente el tipo de alimentación que preponderaba era el de ser vegetariano, a diferencia de que posteriormente con ello prácticamente hace unos 2.500 millones de años empiezan a evolucionarse. Ustedes pueden entender la cantidad de miles de años que pasan para que una especie pueda desarrollarse, para que una especie pueda evolucionar, para que una especie logre encontrar como tal quizás la solución a algún problema. En este caso, posterior a lo que fue el Australopithecus, nosotros tenemos al famoso Homo erectus, ¿sí? ¿Cómo nos dice? ¿Qué sucede aquí? El Homo habilis, perdón. El Homo habilis se le conoce como el hombre hábil. Este ya es el primer representante, se puede entender, más parecido desde los primeros al tipo de hombre que nosotros somos en la actualidad. ¿Por qué? Porque el Homo habilis ya se caracterizó por la fabricación de herramientas. El Australopithecus todavía no fabricaba herramientas, sino que, como nos dice, utilizaba herramientas de su entorno, simplemente que no eran fabricadas, sino como piedras o palos para poder alimentarse. Caso contrario del Homo habilis, o conocido como hombre hábil, quien ya empezó a desarrollar sus propias herramientas. Algo característico también del Homo habilis es que como ya empezó a desarrollar sus propias herramientas, pudo empezar a ser carroñero. ¿Qué significa ser carroñero? Significa que se están alimentando de carne muerta, es decir, ya de animales muertos, carne cruda, pero de animales muertos. En este caso, como ya pudo desarrollar herramientas, como ya pudo desarrollar diferentes características un poco más fuertes, adaptadas al entorno, podía dedicarse ya a cortar la carne y poderse alimentar de cierta manera ya de esta carne como carroñerismo. ¿Por qué? Porque ya tenía un conocimiento avanzado de herramientas. Caso contrario, ustedes pueden entender con una piedra o un palo no podía cortar la carne, por eso era vegetariano, el Australopithecus. Pero posterior a ello, lo que es el Homo habilis, gracias a su avance, ya pudo manejar una alimentación variada. En este caso, de igual manera, nos dice que posteriormente hubo distintos representantes de género de Homo que evolucionaron de forma paralela, tanto en África, Asia y Europa. En este caso, además de carroñar, también cazaban y progresivamente fueron perfeccionando su tecnología y sus conocimientos. Sí, el Homo habilis ya no solo carroñaba, es decir, ya no solamente comía la carne que se encontraba en el camino, la carne que se encontraba ya de animales que quizás habían muerto hace algún tiempo, sino que caso contrario, al tener herramientas, ya podía cazar a sus presas, ya podía cazar sus propios alimentos. ¿Y esto qué le permitió ser? ¿Qué le permitió tener? Pues lógicamente ya un gran avance, un gran desarrollo. Este desarrollo que directamente se entiende y se encuentra como uno de los referentes y marca también el referente importante para empezar a estudiar al siguiente Homo, que ya es el Homo sapiens. Como reconoceremos, ya el Homo sapiens es el hombre pensante. Entonces, no quiere decir que sean los únicos tipos de Homo, tenemos muchos más Homos en medio, pero se conoce como los generalizados, prácticamente los más importantes, como los representantes, los que marcaron un hito de algo. Australopithecus, los que practicaron el bipedismo, pudieron pararse sobre sus extremidades para poder tener ya una anatomía diferente, para poder verse físicamente diferente. Posterior al Australopithecus tenemos entonces lo que es el Homo habilis, quien puede desarrollar ya herramientas y empieza a carroñar, es decir, ya no solamente se come lo que es del entorno, sus vegetales.
Y por último tenemos al Homo sapiens. ¿Gracias a qué? A que ya es un hombre pensante, gracias a que ya puede tener quizás una conciencia más lógica, una conciencia más adaptada a su entorno, una conciencia más referencial a su encuentro actual, a sus características cotidianas y a lo que es como consciente de su realidad. En este caso, nos dice que después de todo este proceso, todas estas especies acabaron extinguiéndose, excepto la del Homo sapiens, que es la que perdura hasta el día de hoy. Podemos decir que el Homo sapiens como tal ya es el hombre pensante, es el inicio directamente referencial de todo lo que nosotros somos como sociedad hoy en día, ¿sí? Del avance del ser humano, del avance de la realidad, del avance del constructo actual. En este caso, el ser humano en su origen fue africano y desde este continente pobló Asia, Europa y posteriormente América y Oceanía. Entonces, ¿qué se nos puede decir? Que de acuerdo a la historia, todo nace entonces en África. El primer Homo sapiens, ¿sí? El grupo de Homo sapiens que aparece, directamente aparece en África. Y es de aquí en donde empieza a poblar el resto de continentes. Y así empezamos a tener como tal una generalización de la humanidad, un desarrollo de la misma, un avance, una producción material, una producción simbólica, una producción diferenciada a las características de las cuales nosotros con las que nosotros nos estamos encontrando. Una vez que nosotros estudiamos a la evolución del ser humano, muchas de las ocasiones diremos, pero ¿por qué yo actúo de tal manera? ¿O por qué seré que yo de forma natural hago tal o cual situación? Porque somos producto de la adaptación. Si ustedes hacen una actividad constantemente, si ustedes desarrollan una misma actividad de forma común, les apuesto que van a perfeccionar la actividad que estén haciendo. Si ustedes tienen como tal alguna cosa que hagan constantemente, van a perfeccionar lo que yo les mencionaba. Si una persona va al gimnasio, trabaja sus músculos, ¿qué es lo que va a provocar? Que su cuerpo se transforme. ¿Por qué? Por la constancia con la que realiza algún tipo de actividad. ¿Sí? Para ello, necesito que de igual manera, por favor, entendamos lo que es el hombre cromañón. Sí, ¿quién fue el hombre cromañón? Al hombre cromañón se le conoce como el antecesor inmediato del ser humano actual. Este es el hombre quien vivió hace aproximadamente 40.000 años, cuyos fósiles fueron encontrados en Francia. Para sobrevivir, el Homo sapiens se agrupó en hordas consideradas las primeras organizaciones sociales de la prehistoria. Se puede entender que ya el hombre cromañón empezó a trabajar en grupo. El hombre cromañón ya tenía como tal una relación directa con más personas que tenían una misma finalidad. Quizás no se puede saber el tipo de idioma, el tipo de comunicación que podían entender y encontrarse en ese momento, pero directamente el hombre cromañón más o menos ya nos estaba dando pequeños indicios de cómo vivir en comunidad, de cómo prácticamente estas personas trabajaban en un bien común, que era el alimentarse, era el sobrevivir, era el poder tener como tal beneficios para todos y cada uno de ellos. Por eso se le conoce como que el hombre cromañón es el antecesor al ser humano actual, porque ya era quien tenía más indicios de actuaciones de tal y cual nosotros actuamos en la actualidad. Nosotros sabemos que como seres racionales, como seres parte de este entorno, tenemos que relacionarnos unos con otros, que debemos tener como tal un acercamiento unos con otros, trabajar en equipo, trabajar en beneficio propio y en beneficio común. Y esto es lo que hacía el hombre cromañón. Sí, prácticamente esto es lo que estructuraba y la característica que tenía este personaje relevante e importante. Para ello, ya para ir terminando con nuestra clasecita, chicos, quiero que veamos el siguiente video. Sí, es un cuento que prácticamente nos habla sobre la historia
del tipo de desarrollo que tenía el hombre cromañón, más o menos del estilo de vida del hombre cromañón, ¿sí? Vamos a tomar atención, por favor. Estamos en la prehistoria. Hace mucho que el frío no cesa. Nada brota bajo la nieve. El único medio de supervivencia de los cromañón es la caza. A menudo hay que cambiar de territorio para encontrarla. Esta mañana, Croniñón quisiera ir de caza con los demás. También tiene mucha hambre, pero no debe acompañarlos. Es demasiado pequeño para cazar. Su madre lo retiene en la cueva. Podría comérselo a un león como a su padre. A veces, el cazador es el cazado. Mientras esperan el regreso de los cazadores, las madres quiebran los huesos para chupar la médula. A Croniñón no le gusta la médula. En vez de chupar, sopla a través del hueso. Se da cuenta entonces de que ha dejado una marca en la roca. Croniñón repite el proceso con cuidado. Deja su huella en cada roca que le parece una pieza de caza. Croniñón es un cazador formidable. Ha batido 3 jabalíes, 5 bisontes y 2 osos. Ahora, Croniñón quiere cazar aquella pieza tan grande de allí. Pero se mueve, ¿eh? Es de verdad. Va directo hacia Croniñón. Es como una montaña. Es un mamut. Croniñón no había visto nunca ninguno. Tiene mucho miedo, pero el mamut se interesa por el árbol de al lado. Lo arranca con la misma facilidad que si fuera un rábano. Croniñón se ha escondido bajo una roca. Escucha cómo el mamut tritura el corazón del árbol. El mamut se ha dado un festín con toda calma. Cuando Croniñón sale por fin de su escondite, ya es de noche. Sus huellas en las rocas lo ayudan a encontrar el camino hacia la cueva. La madre de Croniñón estaba muy preocupada. ¡Allí, gran caza! ¡Gran caza!, dice Croniñón. ¡Mucha comida! Baila imitando el mamut. Su madre cree que simula ser un pájaro. Luego, Croniñón dibuja sobre la roca con un carboncillo. Los cazadores han regresado con las manos vacías. Miran atentamente el dibujo de Croniñón. ¡Gran caza!, insiste Croniñón. ¡Caza enorme! Algunos cazadores han oído hablar de aquella bestia descomunal. Todos quieren saber dónde está. Bien, chicos, con ello nosotros entendemos cómo el hombre cromañón empezó a vivir en comunidad, pero sobre todo nos marca algo en específico que es cómo quería promover que la información se mantenga durante varios tiempos en la mente de cada uno de ellos. En este caso, mediante ya los primeros tipos de jeroglíficos que incluso en la actualidad han sido estudiados y representan muchas cosas, muchas de esas actividades, rituales, situaciones que creaban cada una de estas sociedades y de estas pequeños grupos humanos para poder avanzar, prosperar y manejarse en la actualidad. ¿Sí? Bien, chicos, les agradezco por haberse conectado a la clase del día de hoy. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias.